Siempre es un placer daros la bienvenida y compartir juntos, como podemos hacerlo, esta reunión que se ha pensado para nuestra edificación espiritual. Gracias por la amabilidad de colaborar en el silencio y también en ocupar los lugares. No hace falta invitaros a que os pongáis de pie porque todos lo estáis, pero sí queremos invitaros a comenzar la reunión con una canción de alabanza a Jehová. Es la canción número 96, cuyo título es El libro de Dios es un tesoro. Se basa en Proverbios capítulo 2, versículo 1. Cantaremos la canción 96. Tendremos ahora el placer de escuchar el tema Actuemos con sabiduría en un mundo insensato. Actuemos con sabiduría en un mundo insensato, que presentará para nosotros nuestro hermano Esteban Martín, que sirve en la Congregación Zona Franca Oeste. Hoy en día se puede decir que se ha alcanzado un gran progreso en muchos campos, en la educación, la ciencia, la tecnología, y de hecho muchos de los que estamos aquí hoy presentes nos estamos beneficiando precisamente de ese progreso. Como consecuencia, pues el mundo alardea del progreso material y tecnológico que está teniendo. Tal es el caso que incluso hace unos años el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, estando con un grupo de científicos, les dijo lo siguiente: gracias a ustedes, que están a la vanguardia de la tecnología, dijo él, los imposibles del ayer
se han convertido en cosas comunes y realidades de hoy. Y es así. Quizá aquellas personas que están aquí presentes y son más mayores, cosas que hace años parecían imposibles, hoy es algo normal y cotidiano. Pero a pesar de este aparente progreso que tiene el mundo hoy en día, ¿cuál es la situación real del mundo? Pues os invito a que lo podamos leer juntos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y si usted es una persona que nos visita por primera vez, pues seguramente el testigo de Jehová que esté a su lado gustosamente podrá compartir su ejemplar de la Biblia para analizar todos los textos bíblicos que se van a considerar a lo largo de esta conferencia. En segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 13, allí se nos indica precisamente esta idea. Allí dice: pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. ¿Cuál es la situación que nos indica entonces este texto bíblico con relación a la actitud de las personas? Pues que aunque aparentemente hay ese progreso en muchos campos de la ciencia, en cuanto a campos como la moralidad y la espiritualidad, ¿qué es lo que dice el versículo? Que se está yendo de mal en peor. Pero no solo es así, es que ahora como consecuencia de esta mala actitud, dice el versículo que ahora están extraviando y siendo extraviados, es decir, que se está dejando arrastrar a muchas personas por esta decadencia en sentido moral y espiritual. Por eso, aunque es cierto que el mundo se jacta en cuanto a este progreso material o tecnológico, está actuando con insensatez en campos realmente importantes. Analicemos algunos de ellos. Por ejemplo, hoy en día se está fomentando más que nunca el que haya paz a nivel mundial. Y sin embargo es contradictorio que, por otro lado, los países están creando mucho más armamento que anteriormente. O, por ejemplo, el terrorismo. Se está luchando contra esta lacra que es el terrorismo. Sin embargo, hoy en día, más que nunca, se está sufriendo los ataques terroristas. ¿O qué decir en cuanto a enfermedades de transmisión sexual o embarazos entre adolescentes? Hoy más que nunca hay muchísima información para evitar este tipo de problemas. Hay programas educativos para que esto no suceda. Sin embargo, está aumentando este tipo de enfermedades y también de las graves consecuencias que conlleva el hecho de los embarazos dentro de adolescentes. ¿O qué decir del consumo de drogas? Hoy más que nunca se está intentando evitar este tipo de lacra también, como es el consumo de drogas, con programas educativos, ayudando a las personas. Y sin embargo, qué contradictorio, que más personas todavía están cayendo en el consumo de drogas. ¿O qué decir de los valores morales? Hoy en día se están desvirtuando totalmente. Por lo tanto, aunque es cierto que el mundo alardea de este progreso tecnológico y científico, por otro lado, hemos analizado que está actuando con insensatez en asuntos realmente importantes. La cuestión es, ¿cómo podemos ahora nosotros, dentro de este mundo insensato, actuar con sabiduría? Bueno, pues debemos de analizar cuál es el primer paso que debemos de dar. Y este es el que se menciona en la Biblia, en Proverbios capítulo 2 y el versículo 6, que os invito a que podamos analizar juntos en vuestros ejemplares de la Biblia, Proverbios capítulo 2, y el versículo 6, allí nos dice: porque Jehová mismo da la sabiduría, procedente de su boca hay conocimiento y discernimiento. Bueno, ¿a qué se nos está animando aquí en este versículo? A que debemos de acudir primeramente a la fuente de verdadera sabiduría. Y como muestra este versículo, este es nuestro Dios Jehová. Y eso es lo que hemos entonado en la canción al principio. En la Biblia encontramos la sabiduría divina. Dios nos ha dado ese gran privilegio. Claro, hay que reconocer que solo con la ayuda de Jehová podemos captar las verdades que encontramos en su palabra, la Biblia. Claro, la sabiduría absoluta solo la posee Jehová. Y su consejo siempre va a ser beneficioso para cada uno de nosotros. Claro, si comparáramos la sabiduría de Jehová con la sabiduría de este mundo, la Biblia considera que es como si fuera algo necio, como si fuera necedad. Es imposible llegar a compararlo. Pero ahora, Jehová, como una muestra de amor, nos ha puesto a nuestro alcance su propia sabiduría. Y nos ha dado un valioso tesoro, como hemos visto en la canción. Nos ha dado la Biblia.
donde allí podemos encontrar la sabiduría de parte de Jehová. Por eso, en la Biblia se nos anima a hacer lo que se menciona en el Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2, que os invito por favor a que analicemos juntos. El Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2, ya que Jehová nos da en su palabra la Biblia su sabiduría, ahora nos anima a que hagamos lo que se menciona en estos dos versículos. Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Es decir, que la persona no busca la sabiduría humana, como hemos podido ver al principio de este versículo. Más bien, ahora dice el versículo 2, su deleite está en la ley de Jehová y, notad, día y noche leen su ley en voz baja. Claro, la Biblia nos anima a que leamos diariamente de la palabra de Dios. ¿Pero con qué objetivo o meta? Bueno, aquí utiliza la expresión leer en voz baja. Esto implica meditar. Es como si habláramos con nosotros mismos de lo que estamos leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Esta es la única manera de poder adquirir la sabiduría divina de parte de Jehová. Como consecuencia, si adquirimos esta sabiduría, tendremos la oportunidad de que Dios nos dé salvación a la destrucción de este sistema inicuo que actualmente estamos sufriendo, al mismo tiempo que nos preparará para cualquier obra o actividad que tengamos que hacer. Porque cuando tengamos que tomar decisiones, no actuaremos de propia iniciativa, sino que más bien estaremos aplicando y poniendo en práctica la guía y la sabiduría de parte de Jehová. Es como dice la Biblia en Isaías 30, 21. Es como si fuéramos por un camino y ahora escucháramos una voz detrás de nosotros, de manera simbólica, lógicamente, es cuando leemos la palabra de Dios, y ahora es como si Jehová nos dijera, mira, ves por este camino que te va a ir bien. O cuando tengamos que tomar una decisión, es como si al leer la Biblia Jehová nos estuviera diciendo, mira, para que actúes de manera sabia, aplica este principio, pon en práctica esta idea. De esta manera, actuaremos de manera sabia, y por eso evidenciaremos en nuestra vida que para ser personas sabias debemos de esforzarnos por adaptar nuestra vida a la voluntad de Jehová y de sus propósitos. Lo podríamos ilustrar de la siguiente manera. Imaginaros que nos compramos un ordenador. Ahora abrimos el ordenador y ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues encontramos un manual del que ha creado ese ordenador que nos indica claramente cómo debemos de usarlo para sacar el mayor rendimiento de ese ordenador. A veces, ¿qué nos sucede? Abrimos el ordenador, lo encendemos y empezamos allí, no, pues yo esto lo sé hacer, esto lo hago así y tal. ¿Y qué sucede? Que a veces no sacamos todo el rendimiento porque no hemos seguido las pautas que nos daba el manual. ¿Quién nos ha creado? Nos ha creado Jehová. ¿No es cierto que Él mejor que nadie sabrá cómo podemos sacar el máximo rendimiento a la vida que Él nos ha dado? ¿Y qué manual nos ha dado? Su palabra, la Biblia, en la cual allí encontramos guía práctica para aprovechar al máximo este maravilloso regalo que nos ha dado, que es la vida. Por eso seguir las normas de Jehová siempre va a producir en nosotros los mejores resultados y disfrutaremos de tener una vida feliz. Y es que es un privilegio. El que Jehová, dentro de su amor, nos haya dado su palabra, la Biblia, es un honor. Sin embargo, la Biblia nos anima a que debemos de tener cuidado. En Proverbios, capítulo 3, 21, allí se nos anima a que salvaguardemos la sabiduría práctica. ¿Cómo podemos hacer esto? De salvaguardar la sabiduría práctica. Pues no solo adquiriendo el conocimiento, la sabiduría de parte de Jehová, sino como indica propiamente la expresión, sabiduría práctica. Es decir, cuando nosotros ahora aplicamos todo lo que estamos aprendiendo, es cuando estamos salvaguardando, es decir, es cuando estamos protegiendo ese valioso regalo que Jehová nos ha dado, que es la sabiduría. Por eso, como hemos analizado en esta parte, lo más importante que debemos de hacer para adquirir verdadera sabiduría es ir a la fuente de sabiduría, es decir, a nuestro Dios Jehová. Pero, ¿de qué manera es el proceso? ¿Cómo podemos entonces ahora seguir los consejos de la palabra de Dios para proceder de manera sabia? ¿Cómo debemos de hacerlo? Bueno, pues vamos a analizarlo juntos basándonos en los principios bíblicos que encontramos en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Y leeremos los versículos
del 1 al 5. Proverbios 2. Del 1 al 5 allí nos dice: Hijo mío, si recibes mis dichos y atesoras contigo mis propios mandamientos, de modo que, y ahora empieza el proceso, con tu oído prestas atención a la sabiduría, para que inclines tu corazón al discernimiento. Si además clamas por el entendimiento mismo y das tu voz por el discernimiento mismo, si sigues buscando esto como a la plata y como a tesoros escondidos, sigues en busca de ello, en tal caso, es decir, si has hecho todo lo anterior, entenderás el temor de Jehová y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios. Analicemos estos versículos. Bueno, primero en los versículos 4 y 5 se nos indica claramente que para poder adquirir la sabiduría de parte de Jehová, debemos de dedicar tiempo a estudiar, a investigar. Por lo tanto, aquellas personas que nos visitan por primera vez a los testigos de Jehová, o quizá llevan poco tiempo relacionándose con los testigos de Jehová, le animamos a que para que puedan adquirir esta sabiduría de parte de Jehová poco a poco, soliciten un curso bíblico gratuito en su hogar, en cualquier lugar que ustedes puedan, el tiempo que ustedes puedan, basándonos en el libro que nos enseña la Biblia, en el cual podrá adquirir y estudiar y contestar aquellas preguntas que seguramente le surjan según usted está leyendo la Biblia. ¿Y qué hay de aquellos que quizá llevamos más tiempo conociendo la Biblia y estudiando? Bueno, pues para adquirir la sabiduría no debemos de conformarnos. Yo ya llevo tiempo estudiando la Biblia, ¿no? Porque uno cuando lee la Biblia se encuentra preguntas que quizá antes no se había planteado. ¿Y ahora qué debe de hacer? Meditar, relacionarlo con el conocimiento que ya tenemos. Claro, eso es lo que dice el versículo 2 y 3. Una vez que tenemos el conocimiento, tenemos que ver cómo encaja en lo que ya conocemos, en el conocimiento que ya disponemos. Vemos cómo nos beneficia y eso se consideraría que es entendimiento. Es decir, primer paso, conocimiento. Segundo paso, entendimiento. Tercer paso, aplicamos ese entendimiento, ese conocimiento, ¿y eso qué es? Sabiduría. Para entender la diferencia en cuanto a conocimiento, entendimiento y sabiduría, lo podríamos ilustrar de la siguiente manera. Imaginaros que estamos en mitad de una calle y ahora vemos que se acerca un autobús. Conocimiento. Un autobús está viniendo. Vale. Siguiente paso. Ahora nos damos cuenta, con el conocimiento que tenemos, que si el autobús viene y no nos quitamos, nos va a atropellar. Entendimiento. ¿Qué sería ahora la sabiduría práctica? Como vemos que el autobús viene y si no nos quitamos nos hace daño, nos quitamos. Eso es sabiduría, aplicar el conocimiento y el entendimiento. Por lo tanto, a esto es lo que se nos anima la Biblia, a que cuando estemos leyendo de la Biblia, captemos el sentido de lo que estamos leyendo y ahora podamos obrar en consecuencia. Pero ¿sobre quién cae la responsabilidad de adquirir la sabiduría de parte de Jehová? Bueno, la manera como están redactados estos versículos, en segunda persona del singular, deja claro que es una decisión personal. Nadie puede hacerlo por nosotros. Por lo tanto, si usted es una persona que está estudiando la Biblia con los testigos de Jehová, llegará un momento en el cual, aunque es cierto que un testigo de Jehová le esté ayudando, por usted mismo tiene que seguir dando los pasos para poder seguir adquiriendo esta sabiduría. O, por ejemplo, aquellos que estáis aquí presentes y sois padres. Vuestros hijos igual, es cierto que como padres les estáis ayudando a que vuestros hijos crezcan aprendiendo los principios bíblicos. Pero jóvenes, vosotros también tenéis que tomar la iniciativa y llegará un momento en que es una decisión personal el cual uno tiene o no que adquirir esta sabiduría de parte de Jehová. ¿Qué nos puede ayudar a tener la actitud que se menciona en el versículo de inclinar el corazón al discernimiento? Bueno, esta expresión es muy interesante, porque cierta obra de consulta lo describe como no solo un llamado a la atención, sino una demanda de cierta actitud. Es decir, es una receptividad ansiosa a las enseñanzas. La cuestión es, ¿qué es lo que hace que yo esté ansioso, por ejemplo, cuando llega la noche de adoración en familia? O cuando mis padres me van a dar el curso bíblico. O si soy un estudiante de la Biblia, cuando viene el testigo de Jehová y me va a enseñar acerca de la Biblia. ¿Qué implica que uno esté ansioso por adquirir esa sabiduría? Pues lo que dicen los versículos. Si vemos la palabra de Dios como si fuera un tesoro, como si fueran como plata.
Imaginémonos que nos dicen que en cierta zona hay un tesoro. ¿Cómo iríamos todos? Como locos, ¿verdad? Con ansias de querer escarbar, de hacer lo necesario para coger algo tan valioso. Si nosotros reconocemos que lo que encontramos en la palabra de Dios tiene tantísimo valor, tendremos la misma actitud, de estar ansiosos de estudiar, de leer, de meditar en la palabra de Dios. Sin embargo, Santiago, el medio hermano de Jesús, cuando escribió su carta, mencionó que debemos de tener un cuidado, porque hay un peligro al acecho. Vamos a analizarlo juntos, por favor, en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Allí nos dice: sin embargo, háganse hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, engañándose a sí mismos con razonamiento falso. Leeremos un momentito. Aquí se nos está hablando acerca de ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, porque hay un peligro. Y es que el ser humano tiene una gran capacidad para justificarse por cualquier cosa. ¿Qué nos dice aquí? Engañándose a sí mismos con razonamiento falso. Ahora uno lee algo en la Biblia, ve que la aplica, pero es que a mí no me aplica. No me aplica porque es que sabiendo esto, ahora el discípulo Santiago lo que hace es que lo ilustra para ver lo que nos pudiera suceder. Versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues mira y allá se va, inmediatamente olvida qué clase de hombre es. Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. Bueno, lo está ilustrando con una situación que seguramente todos reconocemos. Nos levantamos por la mañana y nos vemos en el espejo. ¿Y cómo nos vemos? Hechos un desastre. El pelo, las legañas. Y ahora uno dice, uy, madre mía, tengo que hacer algo porque si no... Pero imaginémonos que vemos esa escena en el espejo. Pero ahora resulta que es que tengo que atender a los niños que tienen que ir al colegio. Es que me tengo que ir al trabajo. Es que tengo que atender... Y uno se olvida de lo que ve en el espejo y sale a la calle. Madre mía, qué desastre. Podría pasarnos igual en sentido espiritual. Leemos la Biblia. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos poniendo el espejo de la palabra de Dios. Y ahora vemos pues, que quizá debemos de mejorar en alguna cualidad. O quizá debemos de evitar cierta tendencia. O quizá debemos de poner los intereses del reino en primer lugar, porque quizá el materialismo o algunas cositas nos están empezando a afectar. Pero ahora decimos, uy, yo es que estoy tan liado. Esto a mí no me aplica porque claro, tengo que atender a la familia, el trabajo. ¿Qué nos anima la Biblia? A lo que dice el versículo 25. Mirar con cuidado, es decir, pararnos. Y ahora decir, uy, la Biblia, Jehová me está diciendo que debo de mejorar en esto. Cuando ahora uno, como dice el versículo, persiste, insiste en eso, ¿ahora qué hace? Lo pone en práctica y el resultado final, dice el versículo, que somos felices. Cuando aplicamos los principios bíblicos y mejoramos, nos hace personas mucho más felices. ¿En qué aspectos? Bueno, cuando aplicamos los consejos de la Biblia nos ayudan a mantenernos separados de este mundo. ¿En qué aspectos podemos permanecer separados de este mundo? Pues por ejemplo, cuando ponemos en práctica el principio de ser neutrales, evitamos muchos de los problemas, de los conflictos que hay hoy en día. O por ejemplo, Romanos 12:9 utiliza la expresión aborrezcan lo que es inicuo, adhiéranse a lo que es bueno. Es decir, debemos de apartarnos. Y esta expresión de aborrecer pudiera parecer un tanto fuerte, porque es tener aversión, oposición y repugnancia a una persona o cosa. Es decir, debemos de tener esta actitud de todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. Si uno tiene esta actitud, se evitará muchísimos problemas. De esta manera, también evitaremos circunstancias negativas, como por ejemplo, pues actitudes que son muy normales hoy en día, como cierto entretenimiento que va en contra de los principios bíblicos, el bromear obscenos, cierto tipo de bromas, de chistes soeces, ¿verdad? La Biblia nos anima a que evitemos este tipo de cosas. Pero también nos protege de muchas otras cuestiones. Por ejemplo,
Nos evita también problemas con la inmoralidad. Antes hablábamos acerca de la cantidad de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. ¿Cuánto daño ocasionan estas circunstancias? Sin embargo, cuando uno aplica los principios bíblicos, uno se evita estos problemas. O, por ejemplo, nos evita también ciertas inquietudes y tensiones que, aunque todos las vivimos, quizá las ponemos en un punto de vista mucho más equilibrado. Veamos cuáles. Os invito a leer Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y este es un problema que todas las personas sufrimos. Hebreos capítulo 13 y el versículo 5. En cuanto a las posesiones materiales. Allí nos dice que su modo de vivir esté exento del amor al dinero y estén contentos con las cosas presentes. ¿Por qué él ha dicho? De ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí Jehová? Bueno, nos dice, mira, evita tener amor al dinero, es decir, querer tener muchas cosas, y por otro lado, aunque tengas poquito, si es suficiente, estate contento con ello. Ahora uno puede decir, hombre, esto es fácil decirlo, pero claro, ¿por qué nos da Jehová esta garantía? Porque él dice, si tú aplicas esto, del resto me encargo yo. ¿Qué dice el versículo en la parte B? De ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. Si nos damos cuenta, aquí Jehová utiliza la expresión de ningún modo en dos ocasiones. Lo que está haciendo es matizar y resaltar la idea de que, tranquilo, el primero que está consciente que servir a Jehová hoy en día con gran dificultad es nuestro Dios Jehová. Él es el primero que sabe cómo están las cosas. Por lo tanto, si nosotros aplicamos este consejo en sentido material, económico, ¿qué nos evitaremos? Pues la cantidad de inquietudes y problemas que la gente de hoy en día tiene cuando va tras este tipo de posesiones. Claro, al hacer esto, nos evitará problemas en el futuro. Como dice Proverbios 22:3, sagaz es el que ve la calamidad y procede a ocultarse. Es decir, veremos los problemas antes de que sucedan y al verlos diremos, uy, por aquí no, voy a evitarlo, como dice el versículo. De hecho, el no seguir las instrucciones y las advertencias que Jehová nos da nos podría traer graves consecuencias. La cuestión es, después de que hemos analizado dónde debemos de acudir a la fuente de verdadera sabiduría, que es nuestro Dios Jehová, hemos visto la manera como debemos de hacerlo. ¿Es realmente importante? ¿Es realmente urgente que ahora adquiramos la sabiduría de parte de Jehová y la pongamos en práctica actuando en nuestra vida diaria? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Leeremos solo la parte A, del versículo 29. 1 Corintios 7, 29, la parte A dice, además, esto digo, hermanos, el tiempo que queda está reducido. Queda poquito tiempo para que Jehová traiga aquí a la tierra su reino y ahora quite a aquellas personas que no ponen en práctica los principios bíblicos y que no actúan con sabiduría. La pregunta es, ¿nos hallará Jehová actuando con sabiduría y preparados para sobrevivir? Nos damos cuenta de que el proceder sabio es ponernos de parte de Jehová, apoyando su soberanía en todo aspecto de nuestra vida y buscando refugio en su nombre. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues vamos a ver algunas maneras de aplicar principios bíblicos que evidenciarán que ponemos el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida, deseando y demostrando que queremos actuar con sabiduría. ¿Cómo podemos evidenciar que ponemos los intereses del reino en primer lugar? Por ejemplo, los jóvenes. Bueno, hoy en día a los jóvenes se os ofrecen muchísimas cosas para poder tener un estilo de vida alto, una carrera prometedora, ser personas influyentes. Claro, lógicamente uno puede pensar, hombre, yo es que quiero eso. Sin embargo, el hacer eso podría poner en peligro el poner el reino en primer lugar. Porque eso implicaría qué tipo de compañías, qué tipo de asociaciones, cuánto tiempo, cuánto me afectará en mi estudio personal, asistencia a las reuniones. Por lo tanto, como joven, ahora actúas de manera sabia analizando toda la situación y diciendo, voy a estudiar lo necesario y suficiente para poder conseguir un trabajo que me permita también al mismo tiempo evidenciar que en mi vida pongo el reino de Dios en primer lugar.
Y a todos los demás también se nos anima a seguir el ejemplo de los soldados romanos de la antigüedad. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2. Es interesante cómo aquí se pone este ejemplo de lo que le sucedía a los soldados romanos y cómo lo podemos aplicar a nosotros hoy en día con relación al tiempo que dedicamos a las actividades laborales y también al entretenimiento. 2 Timoteo 2, 3 y 4, allí nos dice: como excelente soldado de Cristo, acepta tu parte en sufrir el mal. Ningún hombre que sirve como soldado se envuelve en los negocios comerciales de la vida a fin de conseguir la aprobación de aquel que lo alistó como soldado. Bueno, aquí se está asemejando a los cristianos de hoy en día a un soldado. Bueno, los soldados de la antigüedad del primer siglo tenían que aceptar su parte en sufrir el mal. ¿Cómo era esto? Bueno, porque tenían que llevar muchísimo peso. Tenían que llevar armas pesadas, un hacha, una canastilla, alimento para 3 días y otros artículos. Esto era algo pesado y tedioso. Así que ellos sufrían el mal cumpliendo con esa parte. Sin embargo, les dice en el versículo 4 que los soldados no se envolvían en los negocios comerciales de la vida. ¿Por qué era esto? Porque como soldado se les daba lo necesario para vivir. Ellos podían estar tranquilos de que iban a tener lo necesario para la vida. Por eso les decía, mira, céntrate en la lucha como soldado, que el resto nos encargamos nosotros. Tú haz tu parte. ¿Cómo podemos hacer lo mismo en sentido espiritual? Jehová, ¿qué nos dice? Pon el reino en primer lugar. Asiste a las reuniones, estudia, está con tu familia, predica. Que del resto, por lo tanto, debemos de tener un punto de vista equilibrado en cuanto al trabajo y ciertas actividades que no nos quiten el tiempo necesario que estamos dedicando a los asuntos espirituales. También nos va a ayudar a fomentar buenas relaciones con los demás. Veamos cómo aplicar un principio bíblico nos ayuda en nuestra relación con los demás. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14, allí dice: sigan tras la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Nos centramos en la primera parte. Aquí se nos anima a seguir tras la paz. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, quizá aquí en la congregación de los testigos de Jehová, un compañero de creencia, pues quizá tenga algún rasgo de la personalidad pues que nos pone un poquito nerviosos, o que no nos gusta del todo. O quizá tenemos algún choque de personalidad. O quizá en los testigos de Jehová hay un grupo de compañeros cristianos que se les conoce como ancianos. Simplemente son hermanos que debido a su estudio de la Biblia y su progreso espiritual y a las cualidades espirituales que han desarrollado, ahora nos ayudan al resto a que haya orden en la congregación y nos ayudan a nosotros a progresar. Bueno, pues ellos toman una decisión y nosotros como que no la vemos, que no estamos de acuerdo. O quizá dentro del cuerpo de ancianos de este grupo de hermanos espirituales, pues parece que también hay choques de personalidad. ¿Cómo uno demostraría sabiduría práctica aplicando este consejo bíblico? Pues el desafío estriba en conservar el vínculo unidor de la paz, que es el amor. Por lo tanto, la persona sabia ahora lo que estará es dispuesto a ceder, a pasar por alto todos estos detalles o conflictos, porque entiende que si ahora no los pasa por alto, puede crear un conflicto y estaríamos siguiendo tras la paz. ¿No? Ya no estaríamos actuando de manera sabia de acuerdo a los principios bíblicos. Bueno, pues después de esta conferencia nos damos cuenta de que aunque el mundo ha progresado muchísimo en muchos campos, tecnológicos, científicos, está actuando con verdadera insensatez en asuntos que son los importantes, tanto espiritual como moralmente. Por eso busquemos la fuente de verdadera sabiduría, nuestro Dios Jehová, estudiando y meditando en su palabra, la Biblia, recordando, no siendo oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra de Dios, poniendo en práctica los valiosos principios bíblicos en todo aspecto de nuestra vida, y sobre todo siendo conscientes de la urgencia de aplicar los principios bíblicos, la urgencia de actuar con sabiduría. No es tiempo de demorarnos o de dejarlo para más adelante. Es el momento de ponernos de parte de nuestro Dios Jehová, apoyando su soberanía y poniendo los intereses del reino en primer lugar. De esta manera demostraremos temor de Jehová y actuaremos con sabiduría, lo que nos permitirá escapar a la destrucción y ruina que le espera a este mundo insensato.
Muchas gracias, hermano Martín, por tu presentación. Agradecemos mucho los amables recordatorios que has tenido a bien hacernos para que actuemos con sabiduría. La próxima semana, como cada una de las semanas, tendremos otra conferencia bíblica que enlazará probablemente con alguno de los puntos que hemos analizado hoy y nos ayudará también en más de un aspecto. En la sociedad en la que vivimos, la pregunta de la próxima conferencia, ¿amadores del placer o amadores de Dios?, será muy interesante y práctica para todos nosotros. Todos estamos invitados este próximo sábado. La segunda parte de nuestra reunión la dirigirá el hermano Ricardo González, que analizará con nosotros el estudio bíblico de la congregación que se contiene en la revista La Atalaya. Pues hoy analizamos un artículo muy interesante que encontramos en la Atalaya de septiembre. Pero para comenzar lo vamos a hacer con una canción, así que os animamos a poneros en pie, si os es posible. Buscamos la canción 109, que está basada en 1 de Pedro 1:22. El tema de la canción 109 es Amémonos de todo corazón. Consideramos esta mañana, en la página 12 de nuestra Atalaya de septiembre, el siguiente artículo. El tema dice, sigamos demostrando un amor que edifica. Y está basado en 1 Corintios 8:1. El amor edifica, dice este versículo. La canción que hemos entonado pues nos da la idea de lo que vamos a considerar en esta atalaya. Veremos tres aspectos importantes, que serán de alguna manera las líneas de este artículo. En primer lugar, ¿qué circunstancias que vivimos hoy hacen más necesario que nunca recibir fortaleza? Todos necesitamos que eso nos fortalezca. ¿Por qué razón? Y después de considerar el por qué, veremos el cómo. Los ejemplos más sobresalientes en dar fortaleza son Jehová y Jesús, pero ¿cómo lo hacen? Lo trataremos. ¿Y cómo podemos nosotros ahora fortalecer a los demás? También veremos sugerencias prácticas que nos ayudarán a que todos nos sintamos fortalecidos por el amor que edifica, que es precisamente el tema que hoy tratamos. Una cosa que anima, fortalece y edifica mucho son los buenos comentarios. Así que ya sabéis, esta es la primera oportunidad para empezar a animarnos los unos a los otros esta mañana. Pues iniciamos la consideración con la lectura. El hermano Ale González nos lee el primer párrafo. La última noche que Jesús estuvo con sus discípulos,
mencionó el amor casi 30 veces. Les dijo con claridad que debían amarse unos a otros. Ese amor sería tan sobresaliente que los distinguiría como sus verdaderos seguidores. El amor del que habló Jesús no es solo una emoción, sino una cualidad poderosa que se demuestra con actos desinteresados. Dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando». La pregunta al primer párrafo: ¿de qué tema importante habló Jesús la última noche que estuvo con sus discípulos? Hermana Charo. Pues estuvo hablando del amor, que sería tan sobresaliente que lo distinguiría como sus verdaderos seguidores, como dice Juan 13, 34 y 35, que dice que en esto conocerán que ustedes son mis testigos si se aman entre sí. Muy bien. Excelente. Hermana Carmen. Aquí, como dice el párrafo, el amor, dice, del que habló Jesús, no es solo una emoción, sino una cualidad poderosa que se demuestra con actos desinteresados, o sea, sin hipocresía. Muy bien. Hermana Mónica. Sí, en esa misma última noche lo mencionó casi 30 veces el amor, ¿no? O sea, que les dijo con claridad que debían amarse unos a otros. Y es más, en el Juan 15, 13 y 14 menciona que nadie tiene mayor amor que este, que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. O sea que debían de estar dispuestos a entregar su vida por sus amigos. Muy bien. Así es. La pregunta es, ¿les debió quedar claro a los discípulos la importancia de demostrar amor? ¿Qué os parece, hermano Jordi Álvarez? Pues sí que les debió de quedar claro, ¿no? Se mencionó, esa misma noche se mencionó 30 veces, como os he comentado, y en Juan 15, 12, 17 se dice explícitamente, por ejemplo, en Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros así como yo les he amado a ustedes. O sea, es un mandamiento, es algo claro, no hay posible discusión ahí. Muy bien, así es. Pero eso fue en el primer siglo, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro tiempo, el siglo XXI? Pues vamos a verlo. Párrafo 2. A los siervos de Dios de la actualidad los distingue un amor auténtico y desinteresado, así como una unidad inquebrantable. Nos esforzamos por tener esa clase de amor sin importar cuál sea nuestra nacionalidad, tribu, idioma o crianza. Pero es posible que nos preguntemos: ¿por qué es tan necesario hoy el amor? ¿Cómo nos fortalecen Jehová y Jesús? ¿Y cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús y manifestar un amor que edifica? Párrafo 2. La pregunta: ¿qué distingue hoy a los siervos de Dios? Hermana Toñi. Las palabras de primera de Juan 3, 10 y 11, donde dice que los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por el hecho de que todos se ocupan en la justicia y el que se origina de Dios, todo el que no se ocupa en la justicia no se origina de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Entonces eso es lo que nos distingue, el amor entre hermanos y unos entre otros al prójimo. Muy bien, excelente. Hermana Enriqueta. También nos tenemos que esforzar por tener esta clase de amor, sin importar cuál sea la nacionalidad, la tribu o la crianza de la persona. Tenemos que tener este amor a todos los hermanos de todo el mundo. Muy bien, excelente. ¿Qué dice primera de Juan 3, 10 y 11? Además de que nos identifica como cristianos, ¿de qué nos distingue? Hermana María Luisa. Bueno, hay un abismo. ¿Quién ha podido reunir un pueblo de todas las naciones, de toda la cultura, y que tengamos todos el mismo idioma, la misma esperanza? Solamente es Dios. Ayer me encontré con un hermano desconocido completamente y hablamos el mismo idioma. No, sin hablar,
ya hay amor, porque nos entendemos. El mundo se está matando, hablan de paz y se prepara por la guerra. Pero Jehová nos ha aprendido a no preparar, no tener guerra y sobre todo tener amor entre los hermanos, cosa que el mundo no lo tiene. Muy bien. Hermana Teresa Talens. Bueno, aquí en Juan 3, 10 y 11 nos está diciendo que los hijos del diablo pues se hacen evidentes, porque dice que nada más ellos se ocupan en la justicia que no se origina de Dios, en otras justicias, y tampoco ama a su hermano. Por eso este mensaje es el principio que debemos tener, que tenemos que tener amor unos a otros. Muy bien, así es, porque nos distingue claramente de los hijos del diablo. La pregunta B, o la parte B, ¿qué preguntas vamos a contestar en este artículo? Diego. ¿Por qué es tan necesario hoy el amor? Muy bien. Melanie. ¿Cómo nos fortalecen Jehová y Jesús? Muy bien. Qué generosos, ¿eh? Vais dejando preguntitas para los demás. Hermana Esperanza. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús y manifestar un amor que edifica? Muy bien. Así que estas tres preguntas que habéis comentado muy bien, pues tienen que ver con lo que decíamos al principio. Vamos a examinar la primera de las cuestiones. ¿Por qué el amor es tan necesario hoy? Y leemos el párrafo 3. Como en estos tiempos críticos la vida está llena de penoso afán y cosas perjudiciales, una gran cantidad de personas sufren angustia emocional. Muchas pierden las ganas de vivir. Se calcula que todos los años se suicidan más de 800.000 personas, es decir, una cada 40 segundos. Tristemente, incluso algunos hermanos se han sentido así y se han quitado la vida. Párrafo 3. ¿Qué efecto tienen estos tiempos críticos en las personas? Jordi. Muchas personas sufren de angustia emocional y se quitan la vida porque no quieren seguir sufriendo. Muy bien. Hermano Tarré. Aquí dice las estadísticas que son 800.000 personas cada año. O sea que cada 40 segundos, pues o sea que en el momento que estoy comentando, pues ya puede ser que haya una persona ya que se suicide. Muy bien. Hermano Osmar. Por eso ya resalta muy claramente, como dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que sería un tiempo crítico y difícil de manejar, y lo estamos viendo muy claramente que día a día la situación va de mal en peor. Muy bien, así es. Hermano Paco. Y hay una especie de llamada de atención a todos nosotros, por lo que después se verá en el resto del artículo, cuando dice que tristemente algunos hermanos se han sentido así y se han quitado la vida. Yo es la primera vez que veo esto escrito, publicado por el Letrado Fiel y Discreto. Así que habrá que meditar en ello. Muy bien, exactamente. A veces podríamos pensar, tenemos una esperanza y tal, pero eso es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿es algo que ocurre solamente ahora, en estos tiempos tan críticos? Veremos que en realidad no. Párrafo 4, leemos. En tiempos bíblicos, algunos siervos fieles de Dios se sintieron tan agobiados que desearon morir. Por ejemplo, desesperado por el dolor, Job dijo que estaba asqueado de la vida y que deseaba la muerte. Como a Jonás las cosas no le salieron en su asignación como esperaba, se sintió muy decepcionado y dijo: «Ahora, oh Jehová, quita por favor mi alma de mí, porque mejor es mí morir que mi estar vivo». Y el profeta Elías se sintió tan mal en cierto momento que pidió a Dios que lo dejara morir. Dijo: «Basta, ahora, oh Jehová, quítame el alma, porque no soy mejor que mis antepasados». Sin embargo,
Jehová valoraba a estos siervos fieles y deseaba que vivieran. No los condenó por sus sentimientos, sino que los consoló con amor y los ayudó a recuperar el deseo de vivir y de seguir sirviéndole fielmente. La pregunta al párrafo 4, ¿qué personajes bíblicos dijeron que querían morir? Eva. Uno de ellos fue Job, que estaba tan desesperado por todas las cosas que le estaban sucediendo, que estaba tan asqueado de la vida, que lo único que quería era morir, y que cuando Jehová considerara ya es el momento de que resucites, volver a empezar de nuevo. Muy bien. Así es. Hermana Marisa. Sí, podemos decir, no, bueno, yo no he pasado así como Job para desear la muerte, ¿no? Pero sin embargo, a veces nos sentimos tan agobiados que deseamos morir. En el caso, por ejemplo, de Jonás, lo que pasó Jonás no fue nada a comparación a lo que pasó Job, pero sin embargo, él dice, se sintió tan decepcionado que le dijo a Jehová, quita por favor mi alma de mí. Muy bien, ¿eh? Tendría una frustración enorme, ¿verdad? A veces nos parece que gracioso Jonás, ¿no? Que exagerado, pero no. Otro ejemplo. Hermano Amadeo. Y desde el punto de vista de los que nos miramos en sus experiencias, me parece muy consolador las frases finales del párrafo, cuando explica que Jehová no los condenó por esos sentimientos y por la angustia que pasaban, sino que los ayudó a recuperarse. De manera que Jehová no mira con malos ojos al que sufre emocionalmente o al que tiene una depresión. Muy bien. Ese es un matiz muy importante, ¿verdad, hermano Eduardo? Y con estos tres casos hemos visto que la angustia que uno puede tener, la depresión, la angustia mental, puede tener diferentes causas. En el caso de Job fue por una terrible enfermedad, ¿verdad? Algo físico. En el caso de Jonás fue por una decepción en el servicio a Jehová. Él no hizo lo que Jehová le mandó y tenía esa angustia, ¿verdad? Sí, tenemos que pensar que, bueno, cualquier tipo de motivo, ya sea físico, emocional, espiritual, puede ser fuente de que tengamos esa angustia. Muy bien, así es. Hermana Dina. Sí, estos tres casos distintos entre ellos y con diferentes grados también nos enseña que no debemos de juzgar a nuestros hermanos. Nosotros no somos los que decidimos quién puede y quién no puede tener una depresión, o si aquel tiene motivo y aquel otro no, o si este está peor que el otro. La cuestión es cómo se siente él. Si Jehová ha sido compasivo, a nosotros también nos corresponde. No sabemos cuándo nosotros también podemos tener una depresión. Muy bien, así es. Así que habéis dejado muy claro con vuestros comentarios que esto es algo normal, que le ocurre también a los siervos de Jehová, como los que se ha comentado. ¿Cuáles son algunas de las razones que nos pueden afectar hoy y que pueden hacer que necesitemos ayuda especial? Vamos a verlo en el párrafo 5. Aunque la mayor parte de nuestros hermanos no se dan por vencidos, muchos tienen que lidiar con situaciones muy tensas y necesitan nuestro cariño y consuelo. Algunos sufren persecución y son objeto de burlas. Otros tienen que aguantar que sus compañeros de trabajo hablen mal de ellos. O puede que estén agotados por tener que trabajar horas extras o porque su empleo es muy estresante. Y hay quienes sufren problemas familiares graves, pues quizás tienen un cónyuge no creyente que no deja de criticarlos. Como consecuencia de estas y otras presiones, muchos cristianos se sienten agotados en sentido físico y emocional. ¿Quién puede ayudarlos a seguir adelante? Párrafo 5, la pregunta: ¿por qué necesitan nuestros hermanos que los amemos en especial hoy día? Hermana Susana. Pues precisamente porque las causas, todo lo que nos envuelve, todo lo que decía Timoteo, de cómo está el mundo y todo esto, hace que los hermanos sintamos presiones. Sean hermanos que tengan persecución. Otros tendrán burlas, otros de parte de sus compañeros o incluso de su propia familia. Entonces todas estas cosas hacen que la persona se vaya
minando por dentro, ¿no? Son cosas graves y quizás otros tendrán el cónyuge opuesto porque han conocido la verdad cuando ya estaban casados, ya no podían hacer otra cosa. Cuestión que todas estas cosas traen un pozo, dejan un pozo dentro del cuerpo, dentro de la personalidad de la persona, y todo esto con el tiempo pues se va haciendo físico o psíquico. Muy bien, exacto. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos? Hermana Conchita. Pues debido a la situación que estamos viviendo hoy en día, pues lo que necesitamos es que nos dé cariño y nuestros hermanos y consuelo y que nos amemos los unos a los otros. Exacto, esa es la idea justa. ¿Quién es el mejor ejemplo en este aspecto? Vamos a verlo. El amor de Jehová nos fortalece. Leemos el 6. ¿Cómo fortalece Dios a sus siervos? Una manera es asegurándoles que no dejará de amarlos. El pueblo de Israel debió sentirse muy animado al escuchar estas palabras de Jehová. Has sido preciosa a mis ojos, se te ha considerado honorable, y yo mismo te he amado. También le dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Usted puede estar seguro de que Dios lo ama y lo considera muy valioso. Jehová promete a su pueblo, como poderoso salvará, se alborozará sobre ti con regocijo. La pregunta del párrafo 6, ¿cómo fortalece Jehová a sus siervos? Hermana Teresa. Pues una manera es asegurándoles que no dejará de amarlos. Vemos de que feliz se debió de sentir el pueblo de Israel cuando Jehová le dijo que, dice, has sido precioso a mis ojos, se te ha considerado honorable y yo mismo te he amado. Vemos de que no solo eso, sino que también Isaías nos está diciendo, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios. O sea que vemos de que es un gran privilegio que tenemos los siervos de Jehová, de pensar de que el Dios Todopoderoso nos ama. Muy bien. Hermana Cristina. Sí, aquí también un detalle importante, dice que Jehová pues considera valioso, ¿no?, a cada uno de sus siervos. O sea, no mira su estado físico, emocional, sino que él lo ama de todo su corazón y eso se percibe. Así es. Hermana Blanca. En el libro de Sofonías 3:16 al 17, Jehová prometió al pueblo de Israel que no dejaría caer sus manos, que Jehová los cuidaría, que estaría en medio de ellos, y también que Jehová es poderoso y cualquier problema que tenían, Jehová les iba a ayudar, les iba a salvar, ¿no? De igual manera, pues hoy en día también nosotros cuando afrontamos problemas, situaciones difíciles, Jehová está con nosotros. Jehová nos cuida, nos protege, nos ayuda a tener ese valor, ¿no?, para poder continuar. Y nuestros hermanos también en la congregación necesitan nuestro apoyo, nuestro cariño, para que ellos puedan continuar. Muy bien, efectivamente. Hermana Mónica. Cuando pasamos por momentos difíciles, pues es lo que nos ayuda es tener fe en Jehová, en que Él está ahí siempre, que nos ama y que nos considera valiosos, como hemos comentado, y también, como dice Isaías 43, que no tengamos miedo porque Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar a salir del problema. Muy bien, exactamente. El siguiente párrafo, veréis que mediante un ejemplo nos ayudará todavía más a apreciar la calidad o la calidez del amor de Jehová. Párrafo 7. No importa cuáles sean las pruebas que afronten los siervos de Dios, Él promete ayudarlos y consolarlos. En el libro de Isaías dijo, ustedes ciertamente mamarán, sobre el costado serán llevados y sobre las rodillas serán acariciados. Como un hombre a quien su propia madre sigue consolando, así yo mismo seguiré consolándolos a ustedes. Estas palabras pintan una escena muy tierna, la de una madre que lleva a su bebé en brazos o juguetea con él. De esta manera, Jehová ejemplifica el profundo amor que siente por sus siervos. Nunca dudemos de que somos muy valiosos a sus ojos. La pregunta 7. ¿En qué se parece el amor de Jehová al que siente una madre por su bebé?
Hermano Jordi. Bueno, pues ejemplifica el profundo amor que Jehová siente por cada uno de nosotros, ¿no? Como una madre cuando cuida de un niño pequeño, ¿no? Vemos cómo le da los cuidados necesarios, la atención, el cariño, el alimento, cómo lo cuida en general, ¿no? Y lo hace con cariño y con afecto, ¿eh? Pues eso ejemplifica el amor que Jehová siente por cada uno de nosotros. Muy bien. Detengámonos por unos instantes en la ilustración, ¿eh? La ilustración que tenemos al principio del artículo y que tenéis en vuestras atalayas o tabletas o en la pantalla. Muy bien. Detalles. Hermana Antonia. Pues vemos el tierno cariño con que la madre coge al niño entre sus brazos, cómo lo mira, cómo sonríe al verlo y cómo el niño pues está tranquilo y sosegado, ¿no? ¿Por qué? Porque está en los brazos de su madre, que sabe que lo cuida, lo tapa y que bueno, que le da todo también su cariño. Muy bien, exacto. Hermana Antonia. Antonia de Rufat. Bueno, y lo mira de una manera que parece que esté congelada la madre mirando al hijo, de tanto que los quiere. Entonces nosotros, al estudiar la Biblia, vemos lo que nos quiere Jehová. Muy bien, exactamente. Bueno, Jehová es el ejemplo sobresaliente, pero veremos otro también. Los párrafos 8 y 9, los leemos primero. Los cristianos verdaderos tenemos otra razón para estar seguros de que Jehová nos ama. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Y cuánto amor nos mostró Jesús al dar su vida por nosotros? La palabra de Dios nos promete que ni siquiera las dificultades o la angustia podrán separarnos del amor del Cristo. ¿Verdad que este amor nos motiva a seguir adelante? Cuando afrontamos pruebas que nos agotan física, emocional o espiritualmente, recordar el amor que nos tiene Cristo puede darnos las fuerzas para aguantar. Este amor nos motiva a seguir viviendo y sirviendo a Jehová. Puede impedir que nos demos por vencidos, incluso ante los desastres naturales, la persecución, las desilusiones o la ansiedad. Pues dice la pregunta en los dos párrafos 8 y 9. ¿Cómo nos da fuerzas el amor de Jesús? Hermana Susana. Bueno, Juan 3:16 os explica, ¿no?, que tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Y para que todo el que ejerciera fe en Él pudiera tener vida eterna. Entonces, estos sí son 4 palabras que están ahí escritas, ¿no? Pero aquí hay el fondo del amor de Jehová por la humanidad, por las personas, y el de Jesucristo, que estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía arriba al lado de su Padre y venir a pasar aquí lo que sabía que tenía que terminar dando su vida. O sea que verdaderamente eso nos tiene que motivar a tener amor a ellos y a nuestros hermanos. Muy bien. Hermana Charo. Y al recordar el sacrificio tan grande que tuvo que hacer Cristo y también Jehová, pues esto nos da fuerzas para seguir adelante, pues sabemos que Jehová siempre nos está ayudando y contesta nuestras oraciones. Por experiencia lo digo. Muy bien. Hermano Juan. Allá al fondo. El apóstol Pablo se lo dijo a los romanos cuando se dijo a ellos y dijo que muy claramente que no había nada. Aquí da una serie de ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni nada que pueda superar este amor de Jehová. Y al final dice que nadie podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo y en Jesús nuestro Señor. O sea que el máximo ejemplo de amor no hay nadie que pueda superar el amor de nuestro Creador. Muy bien, vamos a leer 2 Corintios 5, 14 y 15 y después comentamos estos dos versículos. 2 Corintios 5, 14 y 15.
Nos lo lee hermana Nelly. Porque el amor que el Cristo tiene nos obliga, porque esto es lo que hemos juzgado, que un hombre murió por todos, así pues todos habían muerto, y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí, sino para el que murió por ellos y fue levantado. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la idea que nos transmiten estos dos versículos? Hermana Dulos. Que lo que hizo Cristo por nosotros nos obliga realmente a amar a Cristo y ver que Él nos ama a nosotros, ¿no? Y correspondientemente hemos de hacerlo nosotros también a nuestros hermanos. Hemos de pensar cómo estábamos antes, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente, no teníamos ningún sentido de la vida, pero ahora gracias a Él, a su sacrificio, podemos tener esperanza de que realmente nos podemos acercar a Dios y podemos vivir en un reino donde no habrá ni injusticia, ni sufrimiento, ni muerte. Muy bien. Hermana Rosa. Sí, y este amor que tanto Jehová como Cristo nos tiene a todos nosotros nos permite quizá pues aguantar en momentos de suma dificultad, sea pues que sean desastres naturales, persecución, disoluciones, etcétera, ¿no? Esta ansiedad que podamos tener, realmente si recordamos que nada nos puede apartar del amor de Jehová y de Cristo, esto nos da las fuerzas para aguantar. Muy bien, eso es la clave. Hermano Eduardo. Es interesante el significado que se le da a la frase el amor de Cristo nos obliga. Claro, alguien pudiera pensar que es una obligación, que es una carga, ¿no? No, es todo lo contrario. Ahí lo traduce porque el amor nos motiva. O sea, ese amor nos obliga, se traduce en ese amor nos motiva a seguir viviendo, ¿no? A no darnos, como dice aquí, a no darnos por vencidos, a seguir adelante. Ese es el sentido de la obligación, es una motivación. Muy bien, muy interesante también ese matiz que has añadido, Eduardo. Muchas gracias. Hemos visto entonces qué es lo que hace Jehová y Jesús por nosotros. ¿Y nosotros qué podemos hacer? El siguiente subtema lo analiza. Los hermanos necesitan que los amemos. Y leemos los párrafos 10 y 11. Otro medio que usa Jehová para fortalecernos con amor es la congregación. Cuando amamos a los hermanos, demostramos que amamos a Dios. Hacemos todo lo posible por ayudarlos a ver que son valiosos para Jehová y que Él los ama. El apóstol Pablo dijo a los cristianos: sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros, así como de hecho lo están haciendo. En efecto, todos nosotros, no solo los ancianos, podemos consolar y animar a los hermanos igual que hacen Jehová y Jesús. Algunos hermanos con trastornos emocionales quizá necesiten ayuda profesional y medicación. Tanto los ancianos como otros cristianos reconocen con modestia que no son profesionales de la salud mental. Sin embargo, saben que es fundamental obedecer este mandato. Hablen confortadoramente a las almas abatidas, es decir, a los deprimidos. Den su apoyo a los débiles. Tengan gran paciencia para con todos. Es necesario que todos demostremos amor, empatía y paciencia a los que están desanimados y que les hablemos con cariño para consolarlos. Preguntémonos, ¿soy yo una fuente de consuelo y ánimo? ¿Qué me permitirá ayudar mejor a mis hermanos? Pues dice la pregunta los siguientes dos párrafos. ¿Qué o quién tiene la obligación de consolar a los que están desanimados? Explique. Hermana María Luisa. Pues todos necesitamos ser consolados, hasta los ancianos también, porque tienen una carga muy grande. No solamente ellos tienen que consolar a los demás, sino también tenemos que consolarlo a él. Y como dice primero de Juan 4, de 19 a 21, dice que si alguno dice que está amando a Dios, pero está odiando a su hermano, entonces es mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano? Tú ves a tu hermano, entonces es fácil amar. Pero a Dios no lo vemos por su creación y por su instrucción que nos da. Pero esto nos da para que la importancia
desamor, porque si no hay amor en este mundo, pues no hay nada. Hay odio, envidia, rencor. Entonces, gracias a la instrucción que Jehová nos transmite. Muy bien, vamos a analizar un poquito más esta idea leyendo Romanos capítulo 15, la carta a los Romanos 15, 1 y 2. Hermana Marta Moya. Nosotros, pues, los que somos fuertes, debemos soportar las debilidades de los que no son fuertes y no estar agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación de éste. Muy bien. Sí, ¿en quién recae la responsabilidad de consolar a otros? Hermano Amadeo. El texto lo dice claramente: en cada uno de nosotros procure la edificación de los demás. Así que cada uno de nosotros puede hacerlo, independientemente de que quizás alguien diga, bueno, es que yo no sé qué decir en según qué casos. Y aquí el párrafo presenta la idea de que los cristianos reconocemos que no somos profesionales de la salud ni profesionales de la psiquiatría, pero no obstante eso no es óbice para que podamos hablar con cariño a cualquier persona. Y en realidad lo que se trata es de ser confortadores con las almas abatidas. No se trata de que practiquemos un curso de psicología, sino de que seamos bondadosos con aquellos que sufren. Muy bien, exactamente. Hermana Dina. Sí, el texto también habla de los que son fuertes. Habrá momentos en nuestra vida que seremos fuertes y habrá momentos en nuestra vida que seremos nosotros los débiles. Por lo tanto, todos podemos estar en un lado u otro y todos podemos consolarnos a todos. Muy bien, eso es una idea muy interesante. Bueno, ¿qué nos invita el párrafo a plantearnos? ¿Qué nos invita? Hermana Rosa. Bueno, hacia el final nos está diciendo dos preguntas que podemos hacernos todos, ¿no? Realmente dice, ¿soy una fuente yo de consuelo y ánimo? ¿Y qué me permitirá ayudar mejor a mis hermanos? Todos podemos plantearnos estos y mejorar en ello. Muy bien, esa es la idea, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente párrafo un ejemplo que nos demuestra que cuando damos ayuda realmente tiene efecto. Leemos el 12. ¿Qué efecto puede tener nuestro cariño en los que sufren dolor emocional? Una hermana de Europa dice, a veces tengo ideas suicidas, pero cuento con una buena red de apoyo. Mi congregación me ha salvado la vida. Los hermanos siempre me dan ánimos y cariño. Solo unos pocos saben que tengo depresión, pero todos siempre están dispuestos a ayudarme. Hay un matrimonio que me cuida como si fueran mis padres. Están dispuestos a ayudarme a cualquier hora del día o de la noche. Es verdad que no todos pueden ayudar al mismo grado, pero nuestras expresiones de apoyo sincero pueden significar mucho para los que sufren trastornos emocionales. Pues la pregunta 12 de un ejemplo de cómo ayudó el amor de la congregación a una hermana. Hermana Tania. Vemos aquí el ejemplo de esta hermana de Europa que dice, tengo ideas suicidas, pero gracias que cuento con el apoyo de mi congregación que me ha salvado la vida y me ha dado muchos ánimos y cariño. Muy bien. Exacto, hermano Jordi Álvarez. Es interesante que en la experiencia dice que había un matrimonio ahí que se ocupaba de ella y la vigilaba, la cuidaba como si fuera hija suya, ¿no? O sea, eso demuestra interés personal por parte de los hermanos de la congregación, como decíamos antes, no solo los ancianos son los responsables de vigilar, sino toda la congregación pues puede ayudar en este campo, ¿no? Incluso dice que no lo sabía toda la congregación, solo lo sabía unos pocos, pero estos que lo sabían son los que le ayudaron y los que lo apoyaron, ¿no? Incluso estuvieron disponibles en cualquier momento que necesitara ayuda, ¿no? Sabemos que la depresión es una enfermedad
pues que pasa por los altibajos, ¿no? Y no sabemos cuándo va a necesitar ayuda. Aquí la experiencia cuenta que esta ayuda estaba disponible día y noche. Muy bien. Hermano Octavio. Aquí en el artículo, en el final, nos ponen un asterisco que nos lleva a pie de página, donde nos dan, donde podemos encontrar ideas prácticas, como son una revista de Despertar, que dice: vale la pena vivir, 3 razones para no darse por vencido, de abril de 2014. O sea, que hay otras. O sea que aquí podemos encontrar información sobre este tema. Es muy interesante, además, esa información. Y muy práctica. Hermana Gina Cadena. Mencionaba que este matrimonio la podía ayudar a cualquier hora del día y de la noche. No todos, pues, quizá pueden ayudar al mismo grado, pero si todos los miembros de la congregación demostramos esas expresiones de cariño, lograremos que el hermano o hermana que necesite ayuda no se sienta solo en ningún momento. Muy bien, así es. Hermana Antonia. Sí, y de esta experiencia lo que me ha llamado la atención es que dice, ¿no? Dice, mi congregación me ha salvado la vida. Así es que el trabajo que realmente tenemos que hacer, el apoyarnos, el darnos ese amor, el preocuparnos por nuestros hermanos, no sabemos lo que les puede pasar en algún momento, y desde luego estos que sufren trastornos emocionales, pues podemos hacer mucho, porque si incluso le salvaron la vida a la congregación, quiere decir que realmente hay bastante que pensar en ello. Muy bien, exacto. Eso fue realmente una ayuda práctica. Hermana Marisa. Sí, como se comenta, en realidad la depresión es una enfermedad mental, ¿no? Muchos pueden decir lo podemos controlar, pero hay casos de hermanos, por ejemplo, según la portada de Atalaya, dice que Diana era una joven muy inteligente, era sociable, muy sonriente. Aparentemente podía verse una persona alegre, pero dentro de ella tenía mucha tristeza. A veces no se explicaba. Dice que para ella su amiga era la muerte. Y dice que ella dijo, jamás me quitaría la vida, pero no veo las razones para seguir viviendo. Incluso dice que ella dice, no, lo que las personas quieren morirse es acabar con su sufrimiento, no con su vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que tenemos que hacer es, como dice, dar apoyo a estos hermanos, ¿no? Una palabra, un cariño, un abrazo, una palabra, o interesarse, porque en realidad a veces podemos ver caras sonrientes, pero en realidad no sabemos lo que la persona está pasando. Muy bien. Precisamente de eso es lo que va a hablar el siguiente subtema. Maneras prácticas en que podemos, o cómo podemos fortalecer a otros. Lo dice el subtema. ¿Cómo fortalecer con amor a los hermanos? Pues leemos el párrafo 13. Sepamos escuchar. Escuchar con empatía es una muestra de amor. ¿Cómo fortalecemos a quien está desanimado? Tratemos de pensar en cómo nos sentiríamos en su lugar y hagámosle preguntas con tacto a fin de comprender lo que siente. Las expresiones de nuestro rostro deben reflejar interés sincero y cariñoso. Si el hermano siente la necesidad de explicarnos con lujo de detalles lo que le pasa, seamos pacientes y no le interrumpamos. Es más probable que comprendamos sus sentimientos si lo escuchamos con paciencia. Por otro lado, él confiará más en nosotros y estará más dispuesto a escuchar lo que le digamos. Cuando demostramos interés sincero, somos una fuente de mucho consuelo. Pues pregunta 13. ¿Qué es esencial para fortalecer a los hermanos? Os estoy dando tiempo, ¿eh? Hermana Nelly. Bueno, pues la primera es que hay que saber escuchar, ¿no?
y escucharlos con empatía, pues una muestra de amor también para los hermanos. Hay que tratar de comprenderlos y ponernos en el lugar de la persona a la quien escuchamos. Bien. Lupe. Y también nos podemos apoyar en las publicaciones, por ejemplo, que dice, vale la pena vivir, 3 razones para no darse por vencido y cuando se pierden las ganas de vivir. Con estos apoyos que nos da el esclavo fiel, nos podemos ayudar a las personas que se encuentran en este estado de ánimo tan triste. Muy bien. Excelente, hermano Jordi Ponsa. Claro, el principio de Santiago 1.19 de ser presto en cuanto a oír, estar dispuesto a escuchar, pues sin duda es de gran ayuda. Porque muchas veces quien está deprimido lo único que necesita es que alguien le escuche. Y a veces esta persona pues se entretiene en dar muchos detalles y va y viene. Y claro, sería una falta de no saber escuchar el hecho de decir, bueno, va, venga, al grano, venga, explícame lo que sea. No, hay que saber escuchar, hay que tener paciencia, porque de esta manera, solo así, esa persona se sentirá comprendida, porque para comprender a alguien necesitamos saber cómo se siente, y para eso hemos de escuchar. Muy bien. Si existe ese sí. ¿Cuándo meto yo la palabra? Pues a lo mejor, ¿cuándo? Hermana Susana. A veces somos un poco impacientes y podemos empezar a querer darle la solución antes de haber escuchado las cosas. A esas personas no suelen buscar soluciones, suelen buscar apoyo, amor y tener a una persona a quien contarle cómo se encuentran. Entonces, no hace falta saber mucho, simplemente abrir nuestro corazón a la persona que se siente así. Muy bien. O sea que a lo mejor igual no podemos decir nada toda la conversación, pero tampoco es ningún drama eso, ¿no? Hermana Elena. También es muy importante la empatía, el ponerse en el lugar de la persona y cuando no sabemos qué hacer, pensar qué nos gustaría que nos dijeran o que nos hicieran los demás y entonces ponerlo en práctica. Muy bien, porque lo que dice el párrafo es muy interesante. Los que están siendo consolados, ¿qué necesitan ver en nosotros? Hermana Blanca. Dice que ellos quieren ver interés sincero y cariñoso, ¿no? Claro, ¿cómo estará nuestro rostro cuando le escuchamos a contarnos el problema que tiene, ¿no? Quizá a veces podemos solamente preguntar simplemente por cumplir, ¿no? Pero aquí es importante de que nos pongamos en su lugar y ellos noten que realmente tenemos interés y queremos ayudarla. De esa manera los hermanos van a poner confianza y van a contar y podemos nosotros también ayudarle. Muy bien. Esto ha sido una idea de qué hacer. Ahora vamos a ver qué no hacer. Párrafo 14. No seamos críticos. Si a una persona deprimida le parece que la criticamos, sentirá aún más dolor. Y, aunque nuestros esfuerzos sean sinceros, será más difícil que la fortalezcamos. La Biblia dice, existe el que habla irreflexivamente como con las estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios es una curación. Por supuesto, nuestra intención no es herir a nadie con nuestras palabras, pero lo cierto es que lo haremos si hablamos sin pensar. Para fortalecer a otros con amor, hagamos lo posible por ponernos en su situación. Pregunta 14. ¿Por qué no debemos ser críticos? Hermano Alex. Porque, bueno, si somos críticos con la persona que está pasándolo mal, pues acabaremos hundiéndola más con su dolor. Y eso es lo que nosotros no queremos. Lo que nosotros queremos es ayudar a nuestro hermano y fortalecerlos con amor. Muy bien, exacto. ¿Qué sería ser crítico? ¿O cómo podríamos ser críticos? Hermano Jordi Álvarez.
Bueno, pues quizás cuando hablas con el hermano diciéndole, hombre, esto no es para tanto, no te pongas así, o hombre, exagerado que eres, ¿no? Esto tampoco es para tanto, ¿no? O sea, no sabemos cómo se siente esa persona realmente ni cómo le afecta ese asunto. Entonces, quizás a nosotros nos parezca esto, pero no se trata de nosotros, se trata de la otra persona y esta persona pues se siente de esta manera. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos escuchar y ser lentos en cuanto a hablar, ¿no? Aquí se está mencionando el principio de Proverbios 12-18. Que el habla irreflexiva es como estocadas de espada, ¿no? Pues no tengamos ese tipo de habla irreflexiva, escuchemos y antes de hablar pensemos lo que vamos a decir para precisamente pues no herir a nuestro hermano. Muy bien, interesante sugerencia. Otra de las cosas que nos van a ayudar a ser de ayuda, párrafo 15, consideramos. Usemos la palabra de Dios. La Biblia es una fuente valiosa de consuelo, pues proviene del Dios que suministra aguante y consuelo. Para usar bien esta herramienta tenemos el índice de las publicaciones Watchtower y la guía de estudio para los testigos de Jehová, que pueden ayudarnos a encontrar textos y publicaciones con los que consolar a los hermanos. Antes de hacer la pregunta, buscamos Romanos 15, 4 y 5 y lo leemos. Romanos 15, 4 y 5. Nos lo lee Sara. Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora que el Dios que suministra aguante y consuelo les conceda tener entre sí la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Muy bien, entonces, según la pregunta 15, ¿qué valiosa herramienta podemos usar para consolar a otros con amor? Hermana Carmen. Tenemos la guía de estudio para los testigos de Jehová, donde se pueden encontrar textos relacionados con el tema. Muy bien. Eso está muy bien, ¿no? Y antes, hermana Yemima. Bueno, la Biblia, tenemos la Biblia, ¿no? Para ello, como dice Romanos, ¿no? Que dice que todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado es para nuestra instrucción para ahora, ¿no? Hemos visto anteriormente los ejemplos de Job, ¿no? Job, Elías, que sintieron mal también, que estaban en ese momento mal emocionalmente. Pues también tenemos la palabra de Dios para que nos ayude a entender, ¿no? A estos personajes y hermanos también, ¿no? Ver que Jehová, cómo se comportó con ellos, cómo Jehová no los juzgó, cómo los ayudó, ¿no? Para poder salir adelante. Pues también tenemos esta maravillosa herramienta, ¿no? Y lecciones que podemos aprender para salir adelante, ¿no? O ayudar también a nuestros hermanos. Muy bien, así es. Pasamos al párrafo 16. Leemos. Seamos amables y cariñosos. Jehová mismo es el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo, y siente tierna compasión por los que le sirven. Pablo nos dio un buen ejemplo en manifestar estas cualidades porque imitó a Jehová. Escribió: Nos hicimos amables en medio de ustedes, como cuando una madre que cría acaricia a sus propios hijos. Así, teniéndoles tierno cariño, nos fue de mucho agrado impartirles no solo las buenas nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas, porque ustedes llegaron a sernos amados. Si somos cariñosos igual que Dios, podemos convertirnos en la respuesta a los ruegos de una persona angustiada. ¿Qué cualidades necesitamos cuando animamos a alguien deprimido? Párrafo 16. Hermana Susana. Ser amables, cariñosos, y como dice aquí Pablo, como una madre cuando cría, que es así con su niño, ¿no? Con su bebé. Entonces todas estas cosas tenemos que hacer. Y en 2 de Corintios 9, del 1 al 6, es curioso, al leerlo, estuve contando cuántas veces habla de consuelo. Y en ese trocito de nada habla 9 veces eso. O sea, 9 veces sale esa palabra. Muy bien. Vamos a buscar 2 Corintios 1, 3 al 6. Lo leemos y lo comentamos. Hermana Mónica.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros los sufrimientos por el Cristo, así también el consuelo que recibimos abunda mediante el Cristo. Ahora bien, sea que estemos en tribulación, es para el consuelo y salvación de ustedes, o sea que se nos esté consolando, es para su consuelo, el cual opera para hacerles aguantar los mismos sufrimientos que nosotros también sufrimos. Muy bien, ¿qué clase de Dios pintan estos versículos? Hay varios objetivos, pero... Hermano Paco. Yo, relacionándolo con lo que pone al principio del párrafo 16, pues un Dios amable y un Dios cariñoso que se preocupa en consolar a sus criaturas. Y quizá uno pueda pensar, bueno, que entre las cualidades cristianas, pues yo ya quiero a mis hermanos, ya tengo amor, ya tengo, en fin, frutos del Espíritu, ¿no? Es que yo cariñoso, eso me cuesta, a mí no me vino de serie cuando nací. O quizás ser amable, quizá pensamos que es una como cualidades secundarias. Y aquí el párrafo dice que Jehová las tiene y que espera que nosotros las cultivemos porque podemos ser la respuesta a alguna oración. Si somos la respuesta a la oración de un hermano, es que Jehová nos ha utilizado para ello y es un privilegio maravilloso. Muy bien, eso es un matiz muy interesante. Vemos otra de las sugerencias, párrafo 17. No esperemos perfección de los hermanos. Debemos verlos con equilibrio. Esperar que no cometan ningún error es poco realista y nos desilusionará. Recordemos que Jehová es razonable con nosotros. Si copiamos su ejemplo, estaremos listos para soportar las imperfecciones de los demás. No les damos a entender que no se esfuerzan lo suficiente ni los comparemos con otros, pues se frustrarán. En vez de eso, tengamos la costumbre de felicitarlos por lo que hacen. Eso los animará y los ayudará a servir felices a Jehová. Párrafo 17. ¿Cómo debemos ver a los hermanos a fin de fortalecerlos con amor? Hermana Esther. Pues no debemos esperar perfección de ellos, porque nosotros tampoco somos perfectos y Jehová no nos exige tampoco serlo. Él nos comprende y nos valora las cosas buenas que tenemos y nosotros debemos hacer igual para animar y ayudar a nuestros hermanos. Muy bien. ¿Cuál es una buena costumbre? Que si no tenemos, haríamos bien en cultivar. Vamos a ver. Hermano Jordi Ponsa. Pues felicitar a nuestros compañeros de creencia por las cosas buenas que hagan. Entonces, eso sin duda, cuando esa felicitación es sincera y específica, pues anima y fortalece mucho y te espolea a seguir sirviendo a Jehová fielmente. Muy bien. Concluimos con el párrafo 18 y último. Leemos. Para Jehová, todas sus ovejas son muy valiosas, y también lo son para Jesús, que dio su vida en sacrificio. Amamos con todo el corazón a nuestros hermanos y queremos cuidarlos con cariño. A fin de ser una fuente de consuelo para ellos, sigamos tras las cosas que contribuyen a la paz y las cosas que sirven para edificación mutua. ¿Cuánto deseamos que llegue el paraíso, donde nunca más tendremos motivos para sentirnos desanimados? Las enfermedades, las guerras, la muerte debido al pecado, las persecuciones, los problemas familiares y las desilusiones habrán desaparecido. Cuando terminen los 1000 años, los seres humanos serán perfectos. Jehová adoptará como sus hijos terrestres a los que pasen la prueba final, que tendrán la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sigamos demostrando el amor que edifica y ayudémonos unos a otros a entrar en el maravilloso nuevo mundo que Dios ha prometido. La pregunta 18. ¿Por qué deseamos edificar a nuestros hermanos con amor? Hermana Tania. En Romanos 14, 19 nos está diciendo, sigamos tras las cosas que contribuyen a la paz y a las cosas que sirven para edificación mutua. Por lo tanto, si seguimos haciendo esas cosas, pues ayudaremos mucho a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Muy bien.
bien. Exacto. Hermana Antonia. Además, imitaremos a Jehová y a Jesús porque realmente ellos también nos consuelan, así que también tendremos que consolar a los demás. ¿Para qué también? Y es interesante también que dice que así si les demostramos nuestro cariño, nuestro amor y nuestro apoyo, también los estamos ayudando a entrar en ese nuevo orden. Así que es una continuidad cada día. Muy bien, esa es una importantísima razón, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a repasar brevemente el artículo. Al principio, ¿qué respuesta daría? ¿Por qué tenemos que fortalecer a los hermanos? Hermana Gina Malca. Porque vivimos tiempos críticos y las dificultades nos angustian, y como consecuencia de estas situaciones tan tensas nos sentimos agotados en sentido físico y emocional, y necesitamos el amor de los hermanos, nos anima y nos motiva a seguir adelante y no darnos por vencidos. Muy bien. ¿Cómo nos fortalecen Jehová y Jesús? Hermana Carmen. Pues contamos con ellos, contamos con el amor de Jehová, que nos da aguante, nos da fortaleza, fuerza, vigor, y también pedimos que nos dé esa cualidad de poder consolar, porque no es fácil. Y claro, todos estamos agradecidos de toda la instrucción que hemos recibido hoy. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para fortalecer a los demás? Hermana Yemima. Bueno, una de ellas era pues saber escuchar con empatía, ¿no? Luego también había la de no ser críticos, ¿no?, con nuestros hermanos, ni juzgarles, ¿no? Y también la otra es utilizar la palabra de Jehová para poder consolarlos, ¿no? Y el otro es que seamos amables y cariñosos con nuestros hermanos. Muy bien, qué excelentes sugerencias. Pues este artículo es muy apropiado, muy oportuno, como todos, por supuesto, pero lo es porque vivimos en tiempos críticos. Lo que hemos considerado no solo nos ha ayudado a ver lo que pasa, lo que ya vemos, sino que nos ayuda a ser más sensibles. Esa es la idea, ¿verdad? Como lo es Jehová y como lo es Jesús, que nos ha consolado con cariño. También nos dice cómo podemos hacerlo nosotros. Interés sincero. ¿Verdad? ¿Recordáis? No solamente es ¿qué tal estás? Bien, adiós. La semana pasada un hermano lo dijo con mucha gracia, ¿no? Sino interés sincero. Entonces habrá que escuchar la respuesta. Eso es lo que nos está animando este artículo. Y nos ha ayudado a ver con claridad que la depresión y los problemas psicológicos son reales dentro de la congregación cristiana. Aunque tengamos la esperanza del nuevo mundo, ahora estamos sufriendo. Así que el artículo nos anima a todos a seguir demostrando un amor que edifica. A todos. Una vez uno, otra vez otro, dependiendo de las circunstancias. Pues ha sido muy interesante también porque ha habido muchos y muy buenos comentarios. Os damos muchas gracias, así como al hermano Alec por su excelente lectura. Y si ahora tenéis a bien, os vamos a pedir que os pongáis otra vez en pie para entonar una canción de conclusión. Canción 121, Necesitamos autodominio. Está basado en Romanos 7, 14 al 25.
Pues el hermano Alec González concluye con oración.